ver chicos, para mesa, una docena de guantán frito, una sopera de guantán familiar, un chaufa especial familiar, un tallerín de pollo. El chifa es el secreto mejor guardado de los peruanos. Personalmente, cuando extraño comida peruana, extraño chifa. En el mundo entero se conoce el ceviche, se conoce la comida criolla, el pollo a la brasa, sin embargo, todavía no se conoce el chifa, y el chifa realmente los únicos que los conocen son los peruanos que han vivido en Perú. Creo que no extraño lomo saltado, no extraño ají de gallina, extraño ir a un chifa. Sí. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a traer un tema algo diferente. Y es que seguramente para ustedes es muy conocida la comida peruana a nivel internacional. Pero ¿qué si les decimos que dentro de nuestra variada gastronomía existe una fusión que es la favorita de los peruanos? Esa mezcla entre la comida china y la peruana que nosotros le llamamos chifa. El boom gastronómico en el Perú sucedió porque nosotros los peruanos nos dimos cuenta de la riqueza que nosotros teníamos en nuestro interior. De hecho, la historia de la gastronomía peruana y todo este boom se da porque los peruanos mismos queremos dar a conocer nuestra comida. Antes de esta etapa que nosotros buscábamos en el Perú era dar a conocer la comida francesa, la comida italiana, la comida española. Sin embargo, habían muy pocos chefs reconocidos o muy poca cultura acerca de la comida criolla, porque para nosotros era muy normal, muy habitual comer tu arrocito con pollo, tu ají de gallina, tu chifita, tu pollo a la brasa. Sin embargo, cuando nos dimos cuenta de que nosotros teníamos un tesoro escondido, es ahí cuando explotó todo este boom gastronómico en el mundo entero. Creo que ha sido como el secreto guardado que hemos tenido por muchos años. Creo que este boom sigue creciendo, ¿no? Creo que va a seguir y seguir y seguir y seguir hasta que nos cansemos, y creo que nunca nos vamos a cansar, así que tenemos para más. Gabriel, 2 chapas de camarones ya para mesa. Se dice que la palabra chifa viene del mandarín chi fan. Chi es comer y fan es arroz. Los chinos siempre tienen costumbre de saludar también. Ya comió, entonces se llama chifa. Ese es el saludo habitual de los chinos, ¿no? Entonces, según la historia, relata de que los peruanos cuando escuchaban que los chinos decían chifán, 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 lo relacionaban con comer o con un restaurante. Entonces es ahí donde se dice que salió la palabra chifa. La gente todo se preocupa a comió o no comió, porque a su hambre es lo importante. Entonces, un cariño, porque usted no tiene hambre, si tiene, ya vamos a comer. Lo que creo, mi teoría personal, es que los restaurantes peruanos queremos mostrar nuestra cultura al mundo entero. Y dentro de esa cultura no solamente se ceja en un ceviche o se ceja en un pollo a la brasa, sino se ceja también en un plato bandera peruana que es el chaufa. Estamos aquí en la cocina en el corazón de Educán, donde se preparan los mejores platos de chifa peruano aquí en la ciudad de Miami. Y les estuvimos contando sobre el origen del chifa y la importancia que tiene dentro de nuestra variada gastronomía. Pero es hora de hablar del plato bandera de esta fusión, ese que no puede faltar en ningún restaurante y que acompaña armoniosamente cada plato. A ver, para mesa, lunch de tipacay, lunch de chihaucay, tipacay con arroz blanco, chihaucay con arroz blanco, carne con taucí. Es uno de los platos favoritos de la comida peruana y que ha fascinado nuestro paladar por generaciones. Les presentamos el arroz chaufa. Yo creo que el maestro chifero o el maestro del wok es el maestro que sabe controlar el fuego. Cuando tú preparas un chaufa, te das cuenta de que para que el chaufa te quede perfecto, tiene que ser un chaufa que no está sin cocerse y que tampoco está sobrecocido. Está en ese punto medio en el que si te pasas un poquito ya se te quema. Y si no le pones suficiente fuego, le tienes mucho miedo al fuego, te va a salir un arroz un poco más acotudo, un poquito aguado. El amaestrarte a controlar ese fuego es lo que hace que los chifas sean chifas, ¿no?
Bueno, el origen del chifa es el origen de la migración china al Perú. Básicamente hace más de 100 años los primeros chinos llegaron al Perú para trabajar en agricultura. Algunos de los chinos migrantes al Perú crearon sus propias bodegas, otros crearon sus propios restaurantes, y en esa fusión de ingredientes, insumos peruanos con chinos fue que se inventó o se creó el concepto del chifa, ¿no? Hace 100 años los chinos llegan de Perú como medio esclavo, trabajando en agrícola o en la casa como sirviente o en vila. Entonces ellos juntos grupo y hace como fiesta, algo así, cocina cosas de su pueblo. Y poco a poco, ahí amigos peruanos, amigos de otros lazos, también participan en su fiesta. Entonces, probando a su comida, dice que mucho rico, le gusta. Entonces, los chinos se abrieron restaurantes en todo Perú, como chifa. Cuando vas a un chifa es indispensable. Hay 3 platos que son indispensables. Dijimos 4. Ok, 4 platos que son indispensables. Digamos, una sopa guantán, Un chaufa un chihaokai. y un camlu guantán. Porque tienes todo. Tienes la sopa, tienes el arroz y tienes el dulce y el salado, que es la combinación del Claro, chifa. pero todo eso tiene que ir acompañado con guantán frito Guantán frito. y tu rica Inca Cola. ¿Y tú qué? Porque el chifa no se come con Coca-Cola, No. se toma con otra cosa. Con Inca Cola Con tu siempre. Inca Cola. Siempre, siempre. Ya. Creo que las dos son similares de cierta manera porque se cocinan todos en el wok. Sin embargo, los insumos y los sabores son distintos por las regionalidades de donde vinieron o donde migraron los chinos en una primera etapa. Es como cuando yo en Perú le pregunto a un turista chino y le digo, ¿has probado chifa? Me dice, sí. Y le digo, ¿qué te parece? Y lo primero que todo el mundo me dice que no es chino, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que en Lima, para ser más exactos, existen casi 6.000 chifas. Y todo el mundo sabe que hay un chifa en tu barrio. Siempre hay mínimo un chifa en tu barrio. Y además los peruanos comemos una vez a la semana chifa, ¿no? Especialmente en domingos, así que Había un chifa a 3 cuadras de mi casa y creo que íbamos a comer mínimo una vez por semana. es parte de nuestra cultura, de nuestra dieta, ¿no? Siempre, todo chifa llena, fin de semana. Día feriado siempre llena. A los peruanos les gusta bastante chifa, pues. Algo que hemos aprendido, por ejemplo, es que el chifa se come en familia. Y es por eso que la presentación de los platos del chifa son así, abundantes. Abundante, justamente porque tienen una cultura de compartir. No es como un restaurante normal donde te sirven un plato pequeño, tú vas a comer tu lomo saltado y yo mi ají de gallina. Y no te invito, y no te invito. Y egoísta, no me invita. Egoísta. Y comida china son compartidos con familia. Pide 4 o 5 platos y puede compartir todo. Soy peruano de nacimiento, crecí en el Perú. Mis padres son chinos de nacimiento, crecieron en China, se conocieron en Perú y se casaron en Perú. Yo nací en los años 90 y desde que tengo uso de razón siempre he estado metido en un chifa. Crecimos muy acostumbrados, ¿no? Como que a esto de entrar a la cocina y, no sé, ayudar en lo que se puede. Si hay que lavar platos, hay que lavar platos. Si hay que, no sé, empaquetar guantanas, hay que hacerlo. Entonces, nosotros crecimos mucho aprendiendo a mis padres, de ejemplo, y haciendo. Siempre desde muy pequeños nos inculcaban a estar dentro, ayudándolos en lo que se podía y trabajar para, sobre todo ahora que ya estoy mayor, para darnos cuenta
del valor del sacrificio que ellos hacían para que nosotros podamos conseguir nuestras metas y nuestros sueños. Poco a poco y salimos juntos, me ayuda Ansu y Vicky para levantar el negocio. En mi caso y con mi hermana estudiamos lo que mis padres no pudieron estudiar. Mi mamá con las justas terminó el colegio, mi papá se moría por estudiar en la universidad, pero por pocos recursos que tenía nunca pudo lograrlo. Entonces siempre fue el hecho de ellos sacrificar sus sueños para que nosotros podamos cumplir nuestros sueños, ¿no? Entonces, de cierta manera, nuestros sueños es que todo esto que se ha construido, todas estas dos culturas que se han mezclado, puedan darse a conocer al mundo para que este secreto mejor guardado pueda ser liberado y que pueda ser descubierto por más personas. ¿Qué significa para ti este negocio, el Chifa Dukan? La vida. Sí sabía que había un chifa, el Chifa Dukan, y creo que fue uno de los primeros restaurantes que fui, ¿no? Quiero enseñar a todos los americanos a conocer la comida china peruana y dar gusto para todos. Queremos compartirlo con todo el mundo y que todo el mundo lo conozca. Y queremos que sea eso, que sea una oportunidad para la gente de tener experiencias nuevas, que se haga conocer más Perú, no solamente por la comida criolla, sino también por la fusión que tenemos, que es muy grande y creo que hay mucho potencial. Nuestro secreto es nuestra cultura, es nuestra mezcla, es nuestra unión entre estas dos culturas milenarias en una sola, que es la cultura del chifa. Vale la pena que más personas lo conozcan, que más personas descubran este secreto y que prueben esta mezcla de dos grandes culturas en una sola, que es el chifa. Bueno, de eso se trata el Chifa, ¿no? Básicamente, de compartir, de disfrutar, de estar en familia, de estar con amigos. Yo creo que nuestra mesa está pequeña hoy, pero el corazón es grande. Se nota el amor que tiene esta comida. Definitivamente. No hay nada mejor que un buen chifa. No hay nada. Sabe a Perú.